Bueno, un saludo muy especial el día de hoy, doctora. Doctor Disney, buenos días. Harto el día de hoy, está haciendo frío aquí en La Dorada, qué rico. Delicioso. Nació lloviendo. Bueno, una bienvenida a todos, Dianita, Alex, gracias por el espacio que tenemos hoy en día acá en Boom Televisión, que hablamos de salud mental, doctora. Sí, señor, efectivamente, y aprovechando esta mañana fría y deliciosa, vamos a hablar de un tema muy importante, algo que en este momento más de uno nos gustaría estar haciendo, y es dormir. Vamos a hablar de los trastornos del sueño y cómo afecta tanto la emocionalidad como a nivel cognitivo. Bueno, doctora, antes de iniciar el tema, quiero contarles de nuestro patrocinador, Café Susurro de mi Tierra, un café elaborado en Marquetalia Caldas, con altos niveles de calidad, un sabor exquisito. Más tarde nos van a traer acá una muestra para todos. Invitarlos, si usted está interesado en adquirir estos cafés, viene molido, bien instantáneo, y bueno, no solamente porque es un producto de nuestra tierra, de nuestra región, sino también darle impulso a estos emprendedores que hacen la marca diferente en nuestro territorio. Así que Café Susurro de mi Tierra. Aquí para antojarlos de un rico y delicioso cafecito para esta mañana tan fría. Entonces, entrando en materia, estábamos hablando de los trastornos del sueño, y esto hace parte de las alteraciones psicológicas que muchos de ustedes pueden estar presentando, y de hecho pues no han encontrado una forma para poder revisar cómo se hace el ajuste neurológico, psicológico, que hace que nosotros empecemos a descansar mucho mejor, doctora. Normatizamos el hecho de no poder dormir, normatizamos el hecho de que nos levantamos como que nos hubiera pasado una tractomula encima, que no sabemos qué hacer, dormimos pero no descansamos. Pero ¿por qué pasa estas situaciones en el día a día que tratamos de decir, no, es que anoche me acosté tardecito? ¿Qué está pasando con nosotros? Simplemente porque hay factores neurológicos y emocionales que nos están afectando poco a poco y no nos damos cuenta en algo tan importante como es el descanso. Es que descansar es bastante importante, porque no solamente está conectado con el sistema neurológico, comportamental, sino también con las funciones cognitivas de un ser humano dentro de lo que es el cerebro y la función directa de lo que es descansar. A veces pensamos que descansar también puede ser solo dormir, pero hay muchas otras condiciones que hacen que el organismo empiece a desconectar y a desintoxicar un poco. Todos esos factores, sustancias que van al cerebro y que van cambiando como el eje de lo que es el comportamiento. Cómo se siente uno cuando no duerme bien al otro día, y todo lo que hay en el contexto que hace que yo me vuelva irritable, explosivo, nervioso, y bueno, toda esa parte que el sistema nervioso central cuenta y dice, hey, no dormiste bien. No dormiste bien, no descansaste. Pero entonces, ¿cómo sabemos identificar o qué tipos de trastornos podemos estar padeciendo en este momento, doctor? Claro, mire, la categoría es muy amplia. Realmente, cuando miramos pacientes con trastornos del sueño, lo general es identificar primero el estado vital en el que anda. Primero, si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto, digamos adulto joven, que ahora ya llamamos adulto joven, o si es un adulto mayor, porque las funciones ejecutivas cambian, ¿cierto? Total. Y al mismo tiempo van generando un progreso en la función del sueño. Se vuelve leve, moderada, grave, crónica, progresiva, degenerativa, y hace que nosotros empecemos a normalizar, como lo dijiste al principio. ¿Qué tan normal es dormir? ¿Cuántas horas? Empecemos por ahí. ¿Cuántas horas debería dormir un niño? Empecemos por acá. Un niño entre 8 y 10 horas, pero desafortunadamente los niños hoy en día se acuestan a las 11 de la noche y se levantan a las 6 de la mañana, es decir, que no están haciendo sus procesos de memoria, no están descansando, y eso que afecta, que no están aprendiendo o simplemente mantienen irritables. Es muy normal encontrar un niño de 3 años, de 4 años irritables. Se levantan de un genio que las mamás no pueden controlarlo. Sí. ¿Pero por qué? Si es que nos vamos a bañar y no quiero, y hacen la rabieta y la pataleta, y es una pelea diaria en horas de la mañana para despacharlos al jardín o al colegio. Entonces, esa función del sueño que no se da en el tiempo restringe que el cerebro empiece a desintoxicar todo lo que en un día a un niño está dentro de todos los estímulos del jardín, de la escuela, del colegio, adicional a toda la alimentación que tiene. Entonces, basémonos en que la alimentación es clave acá. Después de las 5 de la tarde hay una restricción en la alimentación. Cuéntenos cuál sería. La restricción sería los dulces. Primero que todo lo que tengan procesos azucarados afectan en la condición del sueño del niño. Por eso es mejor una cena suave y sana.
Mire que cuando el cerebro recepciona toda esa información hipercalórica, tiene que salir del cuerpo de alguna manera. Normalmente empieza en las alteraciones del sueño. Entonces estamos hablando de las horas que debería de dormir un niño. Hablemos de un adolescente ya pasando a la etapa del adulto. Entre 7 horas y también 8 horas. Es importante, o sea, entre más duerman los niños y los adolescentes es mejor, porque también ayuda al crecimiento. Es importante aclarar también que dentro de las horas del sueño hay que incluir las horas de la siesta. Hay niños que por eso es tan importante que en los jardines tienen como una hora de descanso los bebés en los jardines, y los adolescentes después del colegio llegar a almorzar, descansar, aunque sea de 30 a 45 minutos, para que ellos vuelvan y retomen su actividad y logren dar pie hasta las 8 o 9 de la noche, que sería lo aconsejable. Mire que entre lo que es el estudiante, hablemos de los estudiantes, incluyendo los que están en la universidad, y los adultos estudiantes, que tienen un patrón de sueño restringido por el tema del estudio. Hay una recomendación básica acá, perdón, hay una recomendación muy básica. No estudien después de las 11:30 de la noche, porque a pesar de que el cerebro permite que yo lea, interprete, no almaceno. No almaceno. Entonces es mejor llegar hasta las 11:30 aproximadamente, acuéstese, madrugue y empiece a estudiar para que esa desintoxicación se dé y los procesos de almacenamiento de la información que usted necesita estudiar o presentar un informe, que también estamos hablando de las personas que trabajan, que amanecen estudiando, el desgaste cognitivo que eso genera también tiene efectos colaterales mucho más adelante. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer ciclos de sueños de 90 minutos. Es importante para los procesos de memoria. Aquí es donde afecta mucho la parte de algo que llamamos hipocampo. Entonces, ¿qué pasa? El hipocampo no alcanza a procesar toda la información, no alcanza a eliminar lo que efectivamente, podríamos decirlo, que no sirve, no, simplemente lo tiene como en stand-by, y lo que de verdad el niño necesita, o el adolescente o el adulto necesita aprender, memorizar, ya no lo va a poder hacer de igual manera. Por eso empezamos con, en los adultos, los temas de los olvidos, en los niños los problemas de aprendizaje. No solamente en la memoria nos afecta, también en las funciones ejecutivas, como ya lo dijimos anteriormente, y en las emociones. Y no bastando todo ese ciclo de las emociones, las funciones ejecutivas también afectan en la conducta. Entonces es importante tener ciclos regulados del sueño y ayudar con alimentación de frutas, verduras, algunas vitaminas que son importantes para estos procesos. ¿Cómo identificarlo? Miremos el punto de vista del factor de riesgo, signos y síntomas de alarma. Exacto. Una persona que transite por un trastorno, hablándolo del concepto, trastornos que transita, que molesta, que altera y que además de eso dificulta el día a día. Entonces una persona con un trastorno de sueño, que ya vamos a hablar de las clasificaciones, hace que empiece a experimentar a nivel corporal una serie de sintomatología, por ejemplo, que el cansancio en el cuello, que el hormigueo, que los calambres, que sensaciones lumbares. Hay muchas condiciones clínicas del cuerpo que hace que la persona diga, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, revisando ciclos de sueño, sí, ese lapso entre que yo me acuesto y realmente me quedo dormido, porque es que ahí uno puede cerrar los ojos y escuchar todo, ¿cierto? Exactamente. Entonces seguimos almacenando una información. Entonces dentro de los trastornos del sueño encontramos también otros trastornos psicológicos que se van sumando a la fiesta. Trastorno de ansiedad, ¿cierto? Trastornos psicóticos donde yo considero que está pasando algo, estoy sintiendo sombras, considero que me están mirando, una cantidad de situaciones que uno dice, se están sumando otros trastornos cuando una persona no descansa bien. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a sufrir de insomnio. Sí. La famosa apnea del sueño. ¿Qué otras tenemos, doctor? Tenemos piernas inquietas, las personas que se están quedando dormidas y empiezan a saltar. A saltar, ¿cierto? Como sí, si tuvieran un cortocircuito. ¿Sí? Hay insomnios intermitentes. Entonces, duermo 10 minutos, no duermo una hora, descanso 10 minutos. Es como, a ver, hablemos como una instalación navideña que está despertando, apagando. Exactamente, tenemos la narcolepsia. Efectivamente, tenemos las personas que duermen demasiado, hipersomnia, ¿cierto? Uy, sí. Tenemos el insomnio y la hipersomnia, ¿sí? Tenemos una condición neurológica que también desgasta el sistema nervioso, que es cuando usted utiliza los aparatos electrónicos para poderse quedar dormido o deja el televisor encendido. O incluso escuchar música mientras dormimos, hasta una parte la genera un bienestar,
pero de ahí para adelante el cerebro sigue instruyendo, sigue almacenando y no deja un proceso de desintoxicación. Sí, encontramos que hay personas, por ejemplo, a mí me pasaba antes, yo no era capaz de dormir o cuando duermo sola me toca utilizar el televisor encendido. ¿Qué pasa? Simplemente uno, así no sea consciente, uno está escuchando al fondo y empieza a soñar y a soñar y a soñar y a trabajar. O sea, el cerebro no descansa. Entonces, ¿qué pasa? Al no descansar el cerebro, nuestro cuerpo tampoco lo hace, ¿sí? Entonces, eso, ¿qué tan perjudicial o qué tan beneficioso puede ser tener algún tipo de sonido o algo de fondo para poder descansar? Mire, por ejemplo, el tema de las migrañas. Las migrañas pueden estar asociadas a una cantidad de situaciones del día a día y también están asociadas a una carencia del sueño. Entonces, se altera el sistema neurológico, empieza a generar una inflamación en las venas de su cerebro, una presión dentro de ellas, incluyendo personas que sufren de hipertensión, ¿cierto? Las personas incluso diabéticas que tienen condiciones orgánicas y otras patologías que generen dolor como artrosis, artritis, bueno, y otras enfermedades que no dejan dormir. Entonces uno dice, el paciente duerme, pero no descansa. No descansa. No hay sueños reparadores. No, señor. Entonces, lo que debemos hacer es empezar una buena higiene de salud, en la cual desconectamos equipos de celular, televisor, música. ¿Qué más podemos hacer, doctor? No, pues vamos a ver el tema de la alimentación súper indispensable. Mire, hay algo muy coloquial y es el tema del café, el tinto, ¿sí? Entonces, para los que tomamos mucho tinto. Puede darse demasiado cómico, pero si usted me pregunta a mi doctora, yo me tomo un café oscuro para acostarme a dormir. Entonces, yo preparo el café oscuro, me tomo mi café y puedo descansar. Hay personas que no toleran la cafeína, ¿cierto? No, después de las 6 de la tarde, eso ya sé que es trasnochada fija. Entonces uno dice, la alimentación, importante, el consumo de estimulantes. ¿Cuáles son? Energizantes, la nicotina, la cafeína, el alcohol y muchas otras cosas que están alterando nuestra función mental. Exactamente. Entonces vamos a tener en cuenta de que usted puede hacer preguntas en este momento, sí, relacionadas con el tema. Y bueno, aquí tenemos una pregunta de un televidente que nos preguntan por qué se despiertan siempre a la misma hora. No, hay personas que a las 6 de la mañana ya. Sí, el reloj biológico. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Y mira el reloj, las 3 otra vez. ¿Qué hago acá despierto? Ya quisiera levantarme yo a las 3 de la mañana. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría con el sistema neurológico? Bueno, ahí pasa que nosotros tenemos un reloj biológico y el reloj biológico hace que nosotros que el mismo cuerpo necesite unas horas determinadas de sueño. Sí, lo normal son 8 horas, mínimo, en adultos mínimo 6 horas, pero el mismo cuerpo se programa es tan impulsivo, tan inquieto que él dice, no, efectivamente yo me acuesto sagradamente a 1 hora y me levanto porque para mí ya es el descanso, pero eso es de cada reloj biológico. Yo no lo tengo, el mío está descuadrado. Pero entonces hay otras personas que sí, que efectivamente, o los adultos mayores. Los adultos mayores duermen de 1 hora y siempre se levantan a las 3 o 4 de la mañana. Pero eso ya es como el costumbre que hace del propio cuerpo. Incluso hay un trastorno que se llama sonambulismo. Entonces las personas que hablan dormidas, incluso se despiertan, abren los ojos, caminan sobre el cuarto, están en una función cotidiana. Entonces, el cuerpo lo que hace es, de toda esa información que usted tuvo en el día, tiene que metabolizarla de alguna manera. Por eso hablamos de los hábitos saludables, higiene de sueño. La higiene de sueño la encontramos en psicoterapia y la encontramos en procesos neuropsicológicos. ¿Cómo hace uno para mejorar el reloj biológico del sueño? El cerebro tiene una glandulita en el centro que se llama pineal, y esa es la encargada de o nos tienen despiertos o nos tienen dormidos. Porque sabemos que en los múltiples trabajos que existen, digamos las personas que son de seguridad, que tienen que trasnochar toda la semana, trabajan en la noche y tienen que dormir en el día. Entonces eso hace que nosotros empecemos a revisar el reloj biológico de sueño y cómo lo organizamos. Porque mira, por ejemplo, estas personas, una semana es de día, una semana es de noche, una semana es de día, posiblemente tengan alteraciones más adelante. Claro, y ahí no, pues la terapia sería tratar de tener como ciertos patrones de conducta o disciplina para ir organizándolos, pero es que la labor no la impide. Entonces, ¿qué pasa? Tratar de descansar lo que más se pueda en el día para recuperar esas horas
que se necesitan en la noche. Pero eso es algo difícil. Sí, es complicado, y más por el tema de que fluctúan mucho los horarios. Entonces, hábitos de vida saludables, sobre todo si usted trasnocha, trate de que la alimentación no sea tan rica en productos o sustancias psicobióticas que usan demasiada energía, que vayan a bloquear cuando usted regrese a casa y quiera acostarse a descansar. Exactamente. También tenemos el hecho de la obesidad. La obesidad también afecta todo el sistema del sueño y produce apnea del sueño. ¿Por qué? Porque dificulta todo el sistema respiratorio y hace que nosotros pues no podamos dormir bien. Entonces, el cerebro no tiene oxígeno. Al no tener suficiente oxígeno para trabajar, él empieza a tener un desgaste mayor. Entonces, por eso es importante el hecho de hacer ejercicio, de tratar de mantener un buen peso, de regularnos en la alimentación, ¿sí? Tratar de no ver por las noches el celular, porque es que el celular emite unas ondas que hacen que el cerebro mantenga alerta. Mire que siguen con las preguntas en redes sociales y alguien nos dice, ¿qué hago para que mi hija se acueste temprano? La pelea de los papás. ¿Qué hacer para que el niño no es de un día para otro? El proceso es paulatino, es decir, si la niña acostumbra normalmente a acostarse a las 10 de la noche, vamos a quitarle 15 minutos. Entonces, empezamos con la tarea. Primero, nos vamos a bañar. Son las 7 de la noche. Nos vamos a bañar, listo. Vamos a tratar, es aconsejable mirar a ver si incentivamos también la lectura. Entonces, leer es muy bueno, media horita para que la niña empiece a cansarse. Entonces, ya empieza todo el proceso, a apagar las luces, a organizar todo y vamos quitando de a 15 minutos diarios. Entonces, ya el papá y la mamá van mirando los tiempos de la niña para ir organizando todo ese hábito de la hora de dormir. Es un hábito, es una conducta que se va aprendiendo y 15 minutos, ella no se va a dar cuenta. Pero si empezamos, la niña está acostumbrada a las 10 de la noche a acostarse y hoy es las 8 y ya se tiene que dormir, ella tiene todavía 2 horas de energía. 2 horas más de, claro, una reserva. Es una reserva, exactamente. Hay que mirar también si ella duerme en la tarde 2 horas, entonces ahí están las 2 horas que nos hacen falta en la noche. Te cuenta que eso es como un paquete de tiempo que usted empieza a trabajar para poder restringir el hábito. Mire que más preguntas, tenemos las redes sociales llenas de preguntas, me dicen, ¿es verdad que se debe soltar el celular 1 hora antes de dormir? Con el tema de los hábitos, ¿no? Hábitos saludables, así como las grasas, las harinas y todo eso tiene una alteración. Usted lo dice, doctora, las sustancias de radiación que producen las pantallas, los televisores, hacen que nosotros también tengamos alteraciones del sueño. Entonces, hay otro trastorno del sueño que se llama el síndrome de que usted siente que hay algo encima de usted y que usted trata de despertar, ¿cierto? Y que no puede moverse, como que el cuerpo no reacciona, entonces empieza uno tal vez a pensar desde la ciencia, ¿cierto? Tengo una bruja encima, algo está pasando sobre mí. Eso está categorizado como un tema de trastornos de alteraciones del sueño, ¿sí? Que son espasmos del sueño. Lo que hace ahí es que usted se despierta primero que el oxígeno que llega al cerebro. El cerebro manda una orden, se abre los ojos, pero no hay oxígeno suficiente, entonces quiere mover los brazos, no es capaz, quiere abrir los ojos, no es capaz, quiere gritar, pedir ayuda, no es capaz, pero es más o menos una experiencia entre 1 minuto y medio, 2 minutos, mientras el cerebro recupera el oxígeno. Es la famosa parálisis del sueño, ¿sí? Y no es que haya algo sobrenatural, simplemente el cuerpo está organizándose porque pues activamente ya hay una sustancia que nos levanta, entonces efectivamente pasa esta parálisis del sueño. Son muchas recomendaciones realmente con el tema del tema del sueño, porque nosotros, adicional de que utilizamos el cerebro todo el tiempo, estamos en un desgaste cognitivo permanente. Por eso la higiene, ¿no? Si yo voy a higiene oral, para que no tenga caries y cálculos, pues vamos a hacer higiene del sueño en psicoterapia, con la doctora acá presente, o pueden ir también a mi consultorio para que usted busque alternativas mucho más sanas. No se automediquen, porque es que es la otra parte. Perdón, mi vecina, mi abuelita toma pasas para dormir y a ella le funciona, entonces yo las tomo. Recuerden que hay adicciones a las pastillas también, y eso altera el sistema nervioso de una manera importante y produce alteraciones de la memoria también.
Total, total, porque hay medicamentos que lo que hacen es profundizarnos, pero el cerebro no hace bien los procesos. Como hay otros que nos ayudan mucho a mejorar la calidad de la memoria, la atención, todas las emociones. Un ejemplo, hay personas que toman melatonina y creen que la melatonina es para dormir. No, la melatonina no es para dormir, es una sustancia que tiene nuestro cuerpo que ayuda a los procesos de sueño, a los procesos de descanso y de memoria. Yo recalco mucho lo que es, o hablo mucho de todos estos órganos que tenemos acá en el cerebro, porque es que ellos trabajan en conjunto. O sea, si yo no tengo un buen sistema dopaminérgico, si yo no tengo un buen sistema o una conexión entre la amígdala, los ganglios basales, todo lo que es la corteza prefrontal, que es lo que nos ayuda a los niños, a los adultos, a la atención, la memoria, organizar, planificación. Uno con sueño no organiza nada. Uno con sueño no es capaz de mirar, bueno, si tengo que hacer 10 actividades, no, mejor yo me echo una siestica y empezamos a procrastinar. Exactamente. Mire, Doc, que bueno, son demasiadas preguntas, vamos a tocar las más específicas. La relación entre el sueño y el desempeño escolar, lo que estamos hablando de la higiene de sueño de los niños y adolescentes, que empiecen a generar daños cognitivos porque el aprendizaje se reduce. Una persona que no descansa afecta el pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir eso? Una parte del cerebro que se encarga de poder analizar, ¿cierto? Progresar, evaluar, organizar, proyectar, todo eso se va afectando, que son las funciones ejecutivas. Pero también tenemos en cuenta de que el desgaste nos puede llevar a otras situaciones que están relacionadas con el poco desempeño escolar de los niños. Entonces, puede estar no tanto con el tema de que no quiere aprender, sino que necesitamos una evaluación neuropsicológica con nuestra doctora para determinar si hay una necesidad puntual en el trabajo de una función cognitiva y la falta del sueño. Exactamente, a veces dicen, no, es que mire, lo que pasa es que él tiene un trastorno de aprendizaje. Y cuando yo estoy realizando toda la historia clínica y le pregunto a la mamá, ¿a qué hora se levanta? No, él se levanta a las 6 de la mañana. ¿Y a qué hora se acuesta? A las 11 de la noche. Sí, no hay una conexión pues como organizada, ¿no? Dicen, es que si uno de adulto que es, o sea, ya tiene desarrolladas tantas cosas y uno le cuesta a concentrarse en algo cuando tiene sueño y le toca a uno tomarse un buen tinto, ¿un niño qué hace? Un niño se queda dormido en clase, así de sencillo, y empieza, y él está viendo todas las letricas o los números que la profesora le está enseñando y él empiezan a bailarle los ojos. No, imagínense que hay muchas condiciones que tal vez uno de padre no se da cuenta. Entonces está el castigo. Bueno, mire, otra pregunta aquí importante con el tema de las sustancias. Recuerde que si usted se automedica y si usted considera que va a ingresar una sustancia a su sistema nervioso, tenga en cuenta lo siguiente. Hay sustancias estimulantes y depresoras. Aquí hablan, la valeriana ayuda a que me quede dormida. Entonces, hay que tener en cuenta que la valeriana es un depresor a pesar de que dé sueño y genere un estado de somnolencia. Pero este tipo de sustancias tienen efectos rebotes. ¿Qué quiere decir eso? O un efecto adverso después de que el cuerpo la recibió. Es muy posible que usted sí duerma con la valeriana, pero al otro día tenga otros estados emocionales que no pueda interpretar de dónde están saliendo, pero nacen de consumos de valeriana. No le hago mala propaganda a la valeriana, no. Estamos hablando de cómo se utilizan las sustancias y cómo usted allá solo o sola piensa que puede generar un sueño obligado, porque eso es obligar al sistema. Entonces, por eso es importante la evaluación psicológica para que revisemos qué elementos tiene usted cerca para utilizar primero de manera terapéutica antes de ponerse a automedicarse. Claro, y que empiezan la valeriana, 50 gotas de una. Todo el tarro. Todo el tarro. Todo el tarro va dentro del sistema. Empiecen paulatinas, y 2 goticas. Lo importante de la valeriana no es que lo haga dormir, es que dé un efecto relajante, ¿sí? Entonces, 2, 3 goticas, bueno, ya el cuerpo empieza a organizarse. Si de pronto usted ve que en esta tierra tan caliente, hombre, un baño antes de dormir. Sí, o sea, empiece a organizar todo el proceso del sueño. Lejos las pantallas. Es importante las pantallas.
Es importante una buena ducha, es importante no comer comidas tan calóricas, ¿sí? Líquidos en los cuales Coca-Cola, tinto, ¿sí? Hay personas que les sirve el tinto, hay otras que no nos sirve el tinto, claro. ¿sí? Entonces, es como revisar cómo funciona cada organismo. Además, hay un ritual para dormir. Y en ese ritual que usted duerme, también tiene unos pasos. Entonces, digamos, una mujer llega, se desmaquilla, hace una cantidad de cosas y al final se acuesta. Entonces, la higiene de sueño busca que también usted utilice los estímulos olfativos, auditivos, sensoriales y visuales. Entonces, si usted puede colocar un ambientador suave en su cuarto, ¿sí? Si la luz de su cuarto es muy intensa, puede colocar una lámpara de una luz muy tenue. Eso, a pesar de que directamente usted no es consciente de que funciona, inconscientemente está recibiendo la información. La sábana. Es más, cuando usted cambia el cuarto de lugar, ¿qué siente? Un cambio. Se siente un cambio. O sea, todo gira en torno a los nuevos estímulos que tiene el cerebro. Entonces, hay partes o ubicaciones que hace que en el momento de acostarnos a dormir, el cerebro se relaje más. Entonces, ahí empieza el proceso de desintoxicación de todo lo que usted un día le envió el cerebro. Entonces, el trastorno del sueño puede estar leve, moderado, grave, progresivo, degenerativo, o en su defecto conectarse con otros trastornos mentales que hacen que programas como este usted empiece a ver cada día más porque se aprende demasiado, ¿no? Sí, no olvidemos que nosotros somos unos seres con una cantidad de órganos que estamos todo el tiempo desgastándolos, pero es importante hacerles un mantenimiento, doctora, porque es que lo que usted hablaba desde su ciencia de neuropsicología clínica, es importante revisar las funciones, no esperar que yo tenga el problema para buscar la alternativa. Hay que prevenir la enfermedad mental y el deterioro cognitivo. Exactamente. Entonces, si vemos falta de atención, concentración, se nos están olvidando las cosas, no estamos descansando, efectivamente debemos ir a consultar. Súmele a eso comportamientos irritables, procrastinación, explosividad y todo lo que el cuerpo comunica. Entonces, recordemos siempre que el programa Mentalmente Sanos busca que ustedes de su casa aprenda, se instruya, prevenga la enfermedad. Exactamente. Y en eso encontramos, por ejemplo, si tenemos de verdad un trastorno, una enfermedad base o simplemente las condiciones del día a día nos están afectando. Entonces, los invitamos para nuestro próximo programa, que tendremos siempre temas de interés y al mismo tiempo también tener en cuenta de que hay alternativas para poder trabajar todo lo que son los trastornos mentales. Adicional a eso, doctora, pues recordemos dónde queda su consultorio. Ya contamos sobre mi consultorio. ¿Dónde la encontramos? Bueno, mi consultorio queda en Los Andes, pero pueden preguntar en el Centro Médico La Paz, consultorio 203. Allá está el asistente, quien les dará información de todos los horarios que nosotros atendemos. Bueno, y mi consultorio está en el edificio Comité de Ganaderos, cuarto piso, oficina 401. No olviden siempre estar conectados a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, TikTok, porque estamos siempre allí con todos los programas, ahora en vivo en el Magazine Mañaneando. Y el agradecimiento a Café Susurre Mi Tierra, un café de Marquetalia Caldas, que es un proyecto bastante interesante y el sabor es exquisito. No olviden que todo aporta a nuestra higiene mental. Los esperamos en nuestro próximo programa, doctora. El próximo martes a las 8 de la mañana, aquí en Mañaneando.